can we still do it? Yeah! How can we do it? Do it today! Oh yeah. Check this out. Hola, ¿qué tal, millennials? ¿Intentando poner un chiste por Twitter a ver si os hacéis influencers? Bueno, nosotros lo estamos intentando con el podcast. Si adivináis cómo, nos lo contáis. Hoy estamos un día más, como siempre, somos Rodri. Hey, ¿qué pasa, gente? Laura. Hola. Y Alex. ¿Qué pasa? Y esto es un podcast de millennials. En el programa de hoy vamos a hablaros de, no sé, cierto género musical que a lo mejor habéis oído hablar o no de él, el K-pop. Y luego he venido yo otra vez a daros la turra con otro tema mío. Esta vez no habrá chistes ni habrá calvos. No lo descarto del todo, pero bueno, a lo mejor caen. Así que os hablaré un poco de las series que han envejecido mal, desde mi punto de vista. Y de momento os voy a decir eso, no digo más, para crear un poco de suspense si llegáis al final, joder. Y nada, ¿a quién le tocaba hacerse hoy al intenso? ¿A Laura? Hola, mi nombre es Laura y no sé qué es el K-pop. Tengo una No sé. pasa nada, Laura. No pasa nada, hombre. Ya estamos aquí para aclararte un Gracias, poco. chicos, a eso he venido. Pues no, en verdad, esto del K-pop es algo complicado y cómo empezar a hablar del K-pop es una cosa que, hostias, presenta ahí sus dificultades, ¿no? ¿Qué pasa? Que he hecho una especie de trabajo etnográfico de pacotilla. He movido unos cuantos hilos, no demasiados, la verdad. Y nada, la cosa es que, pues eso, a lo largo de mi vida yo he tenido unas cuantas amigas que, pues que les encanta el K-pop, literalmente. Les encanta, les ha encantado y demás. Entonces he cogido a una y le he dicho, mira, tenemos este tema y si me puedes informar un poquito y tal. ¿Por qué? ¿Por qué hemos decidido hacer esto? Porque entendemos que el K-pop en sí, más allá de toda la industria que a mi entender es un poco turbia, mueve muchos sentimientos y mucho sentimiento, ¿no? Sí, mucha comunidad. O sea, al final es algo que une a bastante gente y el fandom que tiene es bastante importante. De hecho, es tan importante que BTS, que es una de las bandas más importantes de K-pop, ha ganado un Grammy la semana... ¿Lo ganó No. o estuvieron Sí. presentes en los Grammys? Presentaron No lo sé. uno. Claro. Presentaron un Grammy, vale, Sí, no perdón, ganaron nada. perdón por la inexactitud. No pasa nada. Entonces, pues decidimos eso, coger información de primera mano de una verdadera fan del K-pop, porque creemos que es bastante importante que la fuente no sea un estudio hecho por alguien No, ajeno. K-popper. Claro, no ¿Se dice K-popper. K-popper? Sí. ¿Popper? Sí, Ah, K-popper, Popper. K-popper. Bien, bien. O sí. O K-popera o no, es K-popera, K-popper, es K-popper. En fin, ¿veis? Es que es muy complejo el caso. Era tan complejo que no nos creíamos o yo por lo menos no me creía con la autoridad de hablar en nombre de mí mismo, porque como soy alguien externo al movimiento. No te sé cómo nos tomamos mucho más en serio el K-pop que cualquier otra movida trascendental para el mundo, pero en serio, estamos preocupados. Estamos preocupados, pero porque, hostia, el fandom tiene demasiado poder, ¿eh? O sea, Sí, por sí, favor. nos pueden crucificar en cualquier momento. Verdadero poder. Si no os ha gustado, Bueno, dejadnos siempre. en paz, por favor. No, pues tras esta introducción un poco turbulenta, vamos a ver qué es esto del K-pop y por qué estamos hablando de esto. La cosa es que, como bien ha dicho Alex antes, BTS es un grupo de K-pop que ha ido a los Grammys a presentar, cosa que ha sido un fenómeno mundial. O sea, el hecho de que un grupo de K-pop vaya a los Grammys es un hecho muy importante. ¿Qué es un grupo de K-pop? Pues un grupo de K-pop generalmente pueden ser chicos o chicas. A ver cómo decir esto. Son un grupo de clones. No son clones, tienen un rol Ya empezamos específico. a meternos en jardines. Tienen un rol específico Claro, llevan el mismo estilo, ¿no? y son boy bands y Eso, girl Sí, bands. pero si esto lo hemos tenido en los 90 también. O sea, no igual, porque supongo que hay características tanto étnicas como ideológicas diferentes a los diferentes escenarios, pero en los 90 aquí estaban las Spice Girls, estaban los Backstreet Boys, bueno, aquí no, en Estados Unidos, pero Teníamos a Mecano. Mecano y en X. Claro, esa es la movida que está detrás de esto. Y es pensar en Corea del Sur en sí.
y el papel que tiene Estados Unidos en lo que viene a ser la historia de Corea del Sur. Al final, ¿qué está pasando? Que tenemos grupos como los Backstreet Boys, como las Spice Girls, pero a lo tocho, ¿sabes? O sea, ya no son 2, ya no son 3, son... no sé ni cuántos son, o sea, te lo juro. Es un movidote. Esto funciona a partir de empresas. Estas empresas son las que forman a los idols. Los idols son los integrantes de cada grupo que debutan, ¿vale? Y forman pues los grupos de K-pop. Las grandes son JYP, JYP, SM y JG. Las empresas. Sí, son empresas que se dedican pues a producir grupos, literalmente, y hacerlos debutar con un concepto. Hasta ahora todo bien, en un principio. Y bueno, al final es otro gran monstruo musical de la industria, ¿no? Lo curioso aquí realmente es el papel que tiene el fandom en todo este movimiento de K-pop. ¿Por qué? Para empezar, si tú eres un idol que debuta en una de estas 3 empresas, ya de por sí vas a tener un gran fandom por detrás. Porque esa misma empresa se encarga de la publicidad, de hacer promociones y demás. Y ya las empresas cuentan con su propio grupo de fans. Con lo cual, según salgas allí, vas a tener fama, por así decirlo. ¿Esta fama en qué se traduce? Se traduce en pasta, literalmente, y con esa pasta puedes ayudar incluso a tu familia y demás. Y además, estas empresas se encargan, por ejemplo, de darte protección social. ¿En qué sentido? Si a lo mejor tienes algún escándalo, como por ejemplo emborracharte o irte de fiesta y no sé, y lo que pueda pasar, se encargan de limpiar tu imagen. Se encargan de limpiar tu imagen porque recordemos que los idols en sí son estereotipos, son ideales de personas y cumplen un papel en concreto. No se puede salir su persona de su personaje, porque entonces ya crea una especie de incoherencia. Otra cosa muy importante en el K-pop que genera distintos grupos son los programas de... ¿cómo se llaman? Survival shows. ¿Qué es un survival show? Es como el Fornite. Es casi como el Fornite. Es como Supervivientes Además, de Telecinco. empiezan unos 100, que tienen un nombre específico, son unos 100 trainees. Algunos de los survival shows tienen jurado y otros son mediante el público. De estos 100 trainees que entran, pues se van yendo. Es como una especie de reality, como en Fama a Bailar, ¿os acordáis? Uh-huh. Pues en estos survival show participan todas las empresas y de esta competición pues salen grupos nuevos. Lo verdaderamente curioso de esto es que muchos de estos grupos salen con contratos de 1 año. Del palo debutas, pero tienes un contrato de 1 año. En cuanto ese año pasa, el grupo se va a tomar por culo. Esto y esta peña que al final salen de estos grupos de shows son gente que o ha debutado y no han tenido suficiente fama, como que no han triunfado del todo, como que no han calado, o peña que sale de empresas más pequeñas que no han tenido la posibilidad de debutar porque su empresa en sí es pequeña. Entonces vemos como otra vez el fandom es el encargado de hacer que estos grupos surjan y sean famosos y demás. Entonces, ¿cuál es el dilema de todo esto? ¿Hasta qué punto no es peligroso el hecho de crear semejantes productos con personas? Esto es una cosa mía, ¿eh? Es que es como un reality llevado a la vida real. Es como Black Mirror, colega. Exportado a la vida de esta gente. Y además es que es como que de una promo a otra cada uno de ellos cambia de pelo, cambia de rollo, cambia de tal. Cada uno va con un concepto y es como, pues ahora tenemos a Jin de rubio, ahora le tenemos de moreno, después pelirrojo, malote y después le ponemos de tejano, ¿sabes? Bueno, eso también pasó en My Chemical Romance. ¿Cuántos Gerard Way hubo? Es verdad que hubo muchos Gerard Way, pero había una historia y una coherencia detrás. Sí. Lo que falta aquí es una coherencia detrás. Porque, por ejemplo, mi amiga me puso un ejemplo de una banda que se llama EXO, que el concepto de la banda era que cada uno de los integrantes tenía poderes. Es decir, uno tenía poderes de fuego, otro de agua, otro de se teletransportaba y demás. ¿Qué pasa? Que esto en las promos y demás queda de lujo. Porque son gente, hostia, que al final el producto en sí es un producto de la hostia. Los chavales bailan que flipas, cantan que flipas, son guapos de cojones, porque son guapos de cojones. O sea, es imposible no verlo y decir, tío, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes?
No sé ni qué estaba diciendo, ¿ves? Son tan guapos, tío, que... Ya está. Vamos a hablar de lo guapos que son, joder. Te nubla la visión. El caso, que tienen una especie de concepto. ¿Qué pasa? Que cada comeback que se llama, cada videoclip que sacan, cada single que sacan, no tiene absolutamente nada que ver con esos poderes que tienen. O sea, es como una especie de repente, pues es un vecino que está enamorado de la vecina, de repente hay un malo que quiere robársela y los poderes no pintan nada. Es como que hay un concepto detrás, pero que ese concepto realmente no vale nada. Simplemente quieres ver al mismo tipo que está buenísimo con distinta ropa, con distinto pelo, bailando bien y ya está. O sea. Y aquí quería decir una cosa y es, no demonicemos, o sea, como un pequeño apunte, no demonicemos tanto el K-pop por ser un producto de la industria musical, porque estamos rodeados de productos de industria musicales. O sea, cuando hablamos del K-pop como desde la perspectiva de un producto industrial, no estamos diciendo, es que ellos son el clarísimo ejemplo y no valen para nada porque lo que hacen nada. No, o sea... No, yo creo que es un caso muy particular, ¿no? Claro, o sea, y la industria musical está llena de esos. Es cierto que el K-pop pues está tan mecanizado el proceso de cómo crear una boy band o una girl band o cómo crear un grupo de K-pop que nos parece artificial, pero es que el mundo pop en general es así. Ya, también es cierto que, a ver, Corea y la industria musical coreana es una industria muy joven. O sea, yo he estado investigando un poquito sobre este tema y hasta 1989 Corea estaba bajo una dictadura bastante de derechas, por así decirlo. Y la música, solo existía música tradicional coreana en la tele, entonces la explosión de la música pop viene marcada también dentro de una política de... Aquí me voy a poner un poco político, pero es que es cierto también. O sea, la música también es una forma de crear y de lavar la cara de un país. La música K-pop está marcada dentro de la ola coreana, que es lo que la culminación fue el Mundial de Fútbol de 2002, que es como que Corea se abre al mundo. Ahora tenemos también artistas pop, ahora somos, ¿sabes? Es como mostrar la cara amable de un país que tradicionalmente estaba condicionado por regímenes bastante brutales. Claro, lo que pasa es que siguen estando ahí esas cosas. Lo que pasa es que como de cara son una cosa, pero luego cuando investigas un poco la industria musical coreana es terrible. O sea, el salario mínimo en Corea hasta hace nada eran de $3. Los sindicatos son inexistentes. De hecho, los pocos sindicatos que existen van a por ellos. Y yo entiendo que haya gente que vea también el K-pop como algo a lo que poder escapar de la situación laboral y social en Corea, que parece que es todo muy bonito, pero esa es la imagen que nos están vendiendo. No es real. O sea, tampoco voy a hacer una apología de Corea del Norte porque tampoco veo bien. Pero... Corea la mala. Pero sí que es cierto que Corea del Sur ha tenido un lavado de cara gracias a ciertos productos culturales muy importantes. Estoy muy de acuerdo contigo, Alex, porque es verdad que, a ver, esto no es algo constatado al 100%, pero sí que tengo ciertas personas que me han comentado que la sociedad coreana del sur pues es bastante, por ejemplo, racista, tienen bastante problemas homófobos hasta cierto punto, y al final es una movida, porque al final, como siempre, le parece ser que la gran industria que genera pasta, literalmente, como son las empresas de idols, es como una especie de blindaje en contra de la cultura, ¿no? En el sentido en el que al generar pasta, al generar esa especie de escudo económico, nubla todo lo que tiene detrás, ¿no? Es como que cuando empezamos a consumir algo que... Para poner una especie de ejemplo, cuando consumimos algo que es brillante, algo que es bonito, nos olvidamos de mucha mierda que hay detrás. Y eso nos pasa a todos. Porque yo, por ejemplo, no escucho K-pop, pero, hostia, yo me pongo One Direction y flipo. O sea, es una cosa que es... al final es una boy band igual, salió de un programa, de un reality igual, y los chavales pues tenían un rol igual. Entonces hay una diferencia cualitativa. Y es que es una cosa que nos pasa mucho. Ver algo que nos entra por los ojos, nos entra por los sentidos, porque está hecho para gustar. Claro, o sea, al final una boy band está pensado para gustar. ¿Cómo no te va a gustar? Y nos olvidamos de toda esa mierda que hay detrás, ¿no? Es perfecta la metáfora que has dicho, ¿no? Es algo brillante y demás que oculta la cara fea que tiene Corea del Sur. Sin embargo, voy a poner un pequeño pero a esto y con muchísimos asteriscos lo que voy a decir, por supuesto, porque es muy matizable, pero
cuando criticamos de esta forma el K-pop, ¿vale? Cuando decimos el K-pop es claramente un producto cultural desde la perspectiva de la industria que se utiliza también políticamente para un lavado de cara, bla, 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 parece que estamos restando valor en sí a lo que es el K-pop. A mí es lo que me parece, y yo creo que no es así. El K-pop me parece que es un género brutal, que está muy preparado, que es lo que tú dices, es gente que canta que flipas, baila que flipas, y cuando criticamos de esta forma no estamos restando valor al K-pop, no estamos restando valor a lo que hacen, sino que estamos añadiendo más contexto, más background, más la historia y el proceso que hay en la creación del K-pop para poder entenderlo. Y yo creo que, no sé hasta qué punto estamos hablando de esto para intentar buscar una solución o no, hasta qué punto tendría sentido traerle al fandom este tema de la industria, este tema de los abusos laborales que hay en Corea del Sur, este lavado de cara. ¿Qué sentido tendría? ¿Estamos buscando que dejen de consumir K-pop? ¿Que el K-pop cambie? Yo creo que no. Yo consumo muchos productos culturales. Joder, todo el mundo consume cosas que están hechas bajo condiciones de explotación porque precisamente vivimos en un sistema de consumo. Es imposible no consumir cosas. O sea, no es imposible, pero es súper difícil y requiere un esfuerzo que nadie tiene ni el tiempo ni muchas veces la fuerza de voluntad para eso. Lo que queremos hacer con esto es generar sobre todo un poco de conciencia, que las cosas en plan no es un videoclip, ni todo es azul reluciente, ni resplandeciente como la estética que intentan vender, porque también es cierto que las letras del K-pop son la cosa más plana que yo he visto en mucho tiempo. O sea, son súper planas. Por lo general, hablan de creerse a sí mismo y muchas veces los artistas de K-pop se tiran más tiempo anunciando productos que realmente preparando sus letras o sus arreglos musicales. Y sobre todo también es que hay una industria todo detrás de gente que se dedica al vestuario, gente que se dedica a ver que sean más guapos, maquillaje y demás, que tampoco se ve en qué condiciones está trabajando esa gente, porque, joder, hay un trabajo ahí increíble. Y supongo que por un lado puede que sea pues un impulso, en plan, si estamos hablando de un punto cultural, un punto de como país, un impulso necesario, generar una industria que llega a lo internacional, que pues eso, estamos en España, que haya un montón de chavales y chavalas que les flipe. Y a la vez todo este análisis, como decía Javi, yo no creo que quite el que tú puedas disfrutarlo. O sea, yo hay mogollón de cosas y todos que disfrutamos y a la vez somos capaces de hacer una lectura crítica, de decir, bueno, a ver, sí, me estamos hablando de mogollón, pero espérate, vamos a darnos cuenta un poco de qué hay detrás de esto. No por negar el disfrute, porque no, sino por aprender, por progresar también. Y eso que tampoco, por ejemplo, yo no tengo ni idea, sinceramente, o sea, sí sé lo que es el K-pop, no sé, no, era mentira, me hincho la intensa, sé un poco lo que es el K-pop, pero sé que no tengo una cercanía con el tema muy grande. Entonces, pues eso, también me siento un poco mal criticándolo, porque sé lo que es eso de que te critiquen algo que te gusta mucho, te hiere los sentimientos, ¿no? Como que alguien ajeno lo haga. A ver, yo qué sé, es que es complicadete. Es que es complicado porque sí. Yo también soy muy fan de muchas cosas. O sea, yo me considero una persona bastante friki, con lo cual hay muchas cosas que me gustan mucho. Y cuando se hacen críticas, incluso aunque yo sepa esas críticas, es como... Sí. Es complicado hablar, son temas de sensibilidades. Sí, no puedes al final evitar. Cuando tú consumes algo, sobre todo la música, la industria también está intentando generar un sentimiento emocional en ti y al final muchas veces cuando oyes a alguien que lo critica, tu respuesta es visceral, es puramente emocional y es de decir no. O incluso cuando te comentan el lado malo que hay detrás, muchas veces tratas de invisibilizarlo o yo qué sé, reducirlo, claro, suavizarlo y decir pues no es para tanto, no sé qué. Pero sí, es lo que hay, o sea, no queda otra. También hay que decir que es verdad que... A ver, para mí sí es para tanto, ¿eh? O sea, ojo. Oye, ¿qué es para tanto? Sí, para mí es para tanto. Pero es para tanto el K-pop como también es para tanto otros movimientos musicales. Por ejemplo, el movimiento del trap en Estados Unidos, hostias, es muy underground. Ahí están pasando cosas que también son muy underground. Pero es como que lo tenemos más
más cerca, sí, más cerca a nivel cultural. Que claro, estamos más normalizado que Estados Unidos propaga su música por Europa, España y tal, que Corea, que siempre por lo menos hasta hace muy poquitos años, Corea y Japón nos eran súper ajenos hasta... Claro, pero yo me refiero a cosas como por ejemplo el caso de 6ix9ine, que es un pibe que ahora mismo está en la cárcel, o XXXTentacion, que es un pibe que tirotearon, ¿sabes? Que son cosas turbias, pero como... pues eso, como ya estamos más acostumbrados a que peñas de movimiento underground se tiroteen o acaben, ¿sabes? Es como que al final lo normalizamos más que lo que está pasando con el K-pop. Y realmente lo que está pasando ahí pues es igualmente grave, ¿sabes? O sea, si criticamos uno, criticamos el otro también. Y no es por poner de malo uno, sino por lo que decíamos antes, por decir, vale, entendemos que pueda gustar, pero entendemos que hay aquí un trasfondo pues bastante turbio como el que hay siempre detrás de una gran empresa. El caso, aún así, a mí lo que me parece realmente curioso y lo que le da, no autenticidad, sino lo que hace especial al K-pop, por así decirlo, es el movimiento fandom. ¿Pero por qué? Porque el movimiento fandom tiene poder sobre el propio producto. O sea, ya no es que se saca un producto y la gente se hace fan de él, sino que el propio movimiento de fans no solo deciden quién se hace famoso o no, sino que ellos además cogen las herramientas que se propulsan desde las industrias, como por ejemplo lo que estaba diciendo antes de los conceptos de los grupos, que cada uno de ellos tiene poderes. Por ejemplo, tuvieron otro en el que eran hombres lobo. Esto a nivel de videoclips y tal no tiene valor alguno. ¿Qué pasa? Que detrás de cada uno de los conceptos hay una oleada de creación, por ejemplo, en los fanfics. O sea, detrás de cada uno de los comebacks, creo que se llaman así, pues hay una cantidad de fanfics, de historias, de relaciones entre fans inmensa. O sea, que al final los que dan vida a eso realmente son ellos. Yo la verdad es que cogiendo eso que tú estás diciendo y cogiendo también algo que ha comentado también Alex sobre eso, la temática de las letras de las canciones y tal, que sí que es mucho de amor propio y cosas como muy positivas en realidad, ¿no? Que a lo mejor es un contrapunto además con lo que tú hablabas, con la industria estadounidense, con la industria más occidental, que es muy de muy autodestrucción, muy fiesta a tope, tal, cuando en cambio en la corriente del K-pop, pues eso es lo malo. De hecho, no sé, un videoclip que vi el otro día, como el personaje que sería el guay en un videoclip americano era el malo hay cositas muy curiosas. Pero a ver, hay como dos cosas que a mí me perturban, que son... A ver, empezando como por lo bueno, yo creo que todas estas ideas de amor propio y tal son justo lo que crea una comunidad y una comunidad muy positiva. O sea, yo les veo y veo a gente muy positiva que se junta para apoyarse, en plan, estoy hablando de los fans, se junta para apoyarse entre sí y bailan juntos y se lo pasan de puta madre. Me parece algo muy positivo y muy molón. Pero por otro lado, lo que me perturba un poco es que eso... justamente lo genera una industria. Y justamente, sí, a reacción de los fans, pero lo que hablábamos de la publicidad, lo que hablamos del consumo, ¿hasta qué punto eso es libertad? ¿Hasta qué punto eso no es que estén un poco viendo para dónde tiras, para ver por dónde te venden? O sea, por un lado, muy guay el fenómeno fan, el fenómeno comunidad, y por otro lado, el aprovechamiento que eso tiene es lo que a mí me... ¿Sabes? Sin tener un conocimiento demasiado profundo, sinceramente, pero es lo que a mí me remueve. Plan conspiración. Sobre todo porque hay una contradicción ahí, que es que los fans están muy unidos y hay muchas asociaciones de K-pop y quedan para bailar y todo eso, pero realmente los artistas que performan el K-pop están súper aislados del mundo y no les permiten tener hijos, no les permiten tener amigos, cortarse el pelo como quieren. Claro, o sea, todo es lo que te dice la industria, o sea, todo, o sea, ellos no tienen libertad artística y yo creo que también eso se ve reflejado en las letras, porque América a lo mejor sí que, o sea, yo creo que Lady Gaga, pues no sé, algo de malo tendrá, no son todas las cosas que diga su productora. A ver, no digo que ves un grupo de K-pop y los ves todos, pero sí que están bastante todos cortados por el mismo patrón. En América, yo qué sé, el pop americano o el occidental sí que es más variado, por así decirlo. No sé, es mi opinión. Sí, pero variado dentro de... Sí, dentro de unos márgenes, claro. Evidentemente, si te sales de esos márgenes, estás fuera de la industria. Pero sí que veo más diversidad en el pop occidental, por así decirlo, que en el K-pop. No lo sé. También es más años de industria. Claro, es que además el pop aquí en Occidente pues es eso. Tú puedes hacer pop bebiendo de las corrientes que te salga básicamente del ombligo. O sea, tú puedes hacer un pop bebiendo del jazz, puedes hacer un pop bebiendo de, yo que sé, del rock o de lo que sea, ¿sabes?
Sin embargo, el K-pop es algo creado Pues, directísimamente de la industria. Ya está. O sea, va por empresas. Son empresas que cogen a chavales, los entrenan, los bailan, les enseñan a bailar y demás. Ese es el verdadero problema, que ¿Qué es la norma? que no Siempre es rayarte así, con la ¿no? autenticidad de las cosas. Ya. Yo me rayo con eso. Yo al final siempre me pregunto, ¿realmente esto que estoy viendo es auténtico? ¿Me la están colando? Seguramente me la estén colando. Me la cuelan por todas partes, tío. Estoy harto de que me la cuelen. Bueno, pues creo que con esto vamos a terminar el debate, que ya se nos está yendo un pelín el tiempo. Y al final hemos visto que el K-pop no es simplemente un género musical súper guay que gusta a mucha gente. Hemos visto que tenía un lado oscuro. Yo creo que, o sea, al final, yo pensando en esto del K-pop y demás, he llegado a considerar que, claro, las dos cosas por las que un grupo triunfa, y esto es sacado literalmente del discurso que me han dado mis amigas y demás, es el fandom. O sea, si tú sales de una empresa grande ya tienes un fandom, y si sales de un survival show, es el fandom quien te elige. O sea, al final lo que tenemos con el K-pop es una especie de industria del fandom. Claro, ese fandom es un cliente. Así, sí, o sea, es bastante complejo el K-pop, no es simplemente música. Pero vamos a parar aquí porque es que ya me toca. O sea, es que ya me toca a mí echar mi mierda y hablar sobre, pues eso, las series que han envejecido mal. A ver, antes de empezar con esto, ¿vale? Antes de la carnicería. Antes de la Es carnicería. que además hoy venimos a joder a la peña, o sea, primero con el K-pop, tío, ahora con series que todo el mundo tenemos cariño, ¿vale? Todo el mundo tenemos cariño a estas series. Pues no, a lo mejor la odias desde un principio, pero Hoy venimos a caer mal. sí. Bueno, antes de nada, aclarar que pueden envejecer mal por 1000 razones. Porque antes de pequeño la veías, esto pasa mucho con los dibujos, antes de pequeño tú veías una serie y tienes un recuerdo súper bonito y la ves ahora y dices, madre, ¿cómo me trago yo este tostón? ¿Cómo me lo tragaba yo? O simplemente porque la ves y dices, es que no. O sea, tu sentimiento Está es... todo mal. Claro, totalmente contrario al que ves. Y la razón por la que he seleccionado estas dos series son sitcom, ¿vale? Luego diré por qué elijo sitcom en vez de otra cosa. Las razones es porque yo las vi un momento de mi vida, las vi joven. Joven. Sí, ¿no? Era adolescente, es joven, ¿no? Sí, al final o la viste joven o creciste con ellas. Claro. Porque 10 años... Sí, son series bastante largas, así que creces con ellas, pero sí que empecé a verlas y a consumirlas mucho cuando estaba en la ESO y antes de bachillerato. Ese momento antes en el que llegar a hacer un clic, o sea, un clic y cambiar y madurar y reflexionar sobre las relaciones tóxicas que hay. Y este es mi mensaje en el que me voy a centrar. ¿Vale? Si vierais las miradas que le estoy echando, es que me va a clavar un puñal, tío. Le duele el alma. Entonces, las razones por las que ya no me gustan estas series es porque, pasado ese momento de reevaluación personal en el que reflexionas sobre ti mismo y tu forma de pensar, no casan con la persona que eres ahora e incluso son contrarias. ¿Y cuáles son estas dos series que está creando aquí un poco de hype y tal y de suspense? Pues son Cómo conocí a vuestra madre y The Big Bang Theory. Para que Rodri, que es muy fan de Cómo conocí a vuestra madre, sufra un poco más, voy a empezar con The Big Bang. Gracias. Cabrón. Vale. A ver, yo empecé The Big Bang cuando estaba en la ESO, en ciencias, y yo quería ser ingeniero. No acabo siendo ingeniero, ¿vale? Todo lo contrario, antropólogo. Algo que no sirve para nada. Para hacer un podcast y ya está. Un puente no haces, ¿no? No, un puente lo hago. Pero podríamos pensar en qué significado tiene el puente. Es verdad, ojo, Pues me flipaba tanto que llegué, y parece una tontería, pero llegué a comprarme la segunda temporada en DVD, porque no estaba, el Blu-ray estaba, pero era muy caro. Esa época en la que comprábamos series. Y las comprábamos ya para que hubiese en plan colección, ¿no? Para ponerla en la estantería y decir, mira, tengo la segunda temporada, por si la quieres ver, ¿sabes? O sea, no sé, ahí la tienes. Pero con el tiempo he visto problemas y principalmente en torno a más que a los personajes en sí, las relaciones entre 4 personajes, entre Penny y Leonard por un lado y entre Howard y Bernadette. Entre Penny y Leonard tengo que decir que quizás estas cosas se pueden justificar porque eres guionista y tienes que, al final te obligan a escribir muchos capítulos, pero Leonard es un tío muy inseguro, vale, hasta ahí lo pillo, y tiene una relación seria con una chica importante que es Penny, bla bla bla. Pero desde el minuto 1 hasta el minuto final de la serie no para el tío de tener dudas y de presionar a Penny con que le diga que le quiere, con que vamos a casarnos, con que no sé qué, con qué tal, y que cada vez que Penny va a un sitio con sus amigos, no sé qué, tiene que ir Leonard también a hacerse el chulo, que no tiene nada que ver. Pero
por celoso, ¿sabes? Y a mí me parece eso algo muy tóxico. Y muy tóxico principalmente porque yo cuando veía esta serie pensaba que era Leonard, ¿sabes? Ay, Dios mío. Y claro, entonces como lo revalúo y digo, madre mía, hijo de mi vida, Javi, del pasado, ¿qué hacías? Y la otra, Howard y Bernadette, que me parece aún más clara. O sea, es más clara que es tóxica, principalmente porque el chiste de esa relación, el chiste que continúan, es que Howard repite los mismos comportamientos que él tenía con su madre, con Bernadette. Y es una especie de niño pequeño al que necesita que le eduquen. Él no hace nada en casa, lo hace todo Bernadette. Es que es exagerado. Hay capítulos en los que está Bernadette embarazada y ella tiene que limpiar y está Howard jugando a la Xbox. O a la Play, yo qué sé, no me acuerdo qué era, ¿sabes? Y a mí me parece muy, muy tóxico. Y eso, unido a otra idea fundamental de la serie, en el que según va avanzando la serie y va terminando, todos acaban con pareja. Todos, absolutamente todos los personajes acaban con pareja. Y Incluso el de la tienda, ¿no? El dueño de la tienda El dueño de la también, tienda Sí, con también la chica acaba. esta. Ujú. Entonces es como, hay una idea sutil en la que te está diciendo, no existe la felicidad, o sea, tú en la vida, vale, de joven puedes ser soltero y demás, pero según vas envejeciendo, ten pareja, porque si no tu vida va a ser una mierda y voy a hacer chistes sobre esa vida que es una mierda, porque... Rayid. hostia, claro, o sea, de Rayid se ríen un montón y hace chistes Rayid sobre lo desesperado que está en la vida, ¿sabes? Por eso. Y son estas ideas las que me han hecho... Me dan la bajona absoluta cuando vuelvo a ver la serie. O sea, pero una bajona tremenda. Digo, es que ya no la puedo ver, ya no la soporto. Entonces, por eso digo que envejecen mal. Y vamos a pasar a la segunda, a la favorita de Rodri. ¿A cómo conoció a vuestra madre? No pienso decir ¿Quieres nada. un pañuelo? A ver, decir que vi esta serie, pues yo creo que, como todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas nos ha encantado o nos sigue Bueno. gustando. A mí, yo es que tengo un problema, no quiero ser intenso, pero es que no aguanto las series con risas enlatadas. Ya está. Bueno, Mira, lo he Vaya, dicho. vaya. ha superado nuestros niveles de intensidad. verdad, No conocía yo esta parte vuestra, ¿eh? A mí es Pero que no bueno. me gustan las cosas a color. Bueno, a mí esta serie me encantaba muchísimo, me partía el ojete. Pero hay dos personajes, por encima de todo, dos personajes que me dan la bajona absoluta. Voy a repetir mucho de la bajona porque es lo Porque que es más... bajona real. Es que es el sentimiento que más me representa, de verdad. El primero es Ted. Ted, por favor. Te odio, Ted. A ti y a Ross Geller. Tío, ¿qué os pasa con Ted? Que será que A será. ver, Ted, para empezar, eres el intenso por excelencia. Y esto es cierto. O sea, menos mal que existe Ter, si no odiaría todo lo que tiene que ver con la arquitectura y a los arquitectos en sí, ¿sabes? Porque es que el tío no puede ser más intenso, no puede romantizar más las cosas. Hay un capítulo en el que se pone a... ¿Qué era? Era la comedia, la Divina Comedia, se pone a recitarla en italiano antiguo ante unos amigos mientras bebe vino. Y es como... Pero, porque es un intenso de la arquitectura, tío. Le flipa la arquitectura, tío. Que no está mal que seas intenso, pero es que... No puedo con él porque su intensidad a la hora de buscar la esencia de las cosas, cuando en la arquitectura, vale, puede ser muy apasionado, pero cuando busca la esencia, también ese discurso se lleva a su forma de entender la vida y el amor. Y es eso, vuelve otra vez la idea de no puedes estar solo en la vida, el único objetivo Está de tu a la vida, caza. claro, es estar a la caza de alguien con el que pasar tu vida. Y además Ted siempre quería casarse, tener hijos y no sé qué más, y envejecer juntos con alguien dado de la manita, que es precioso, pero entender eso como la única forma de vivir, a mí es algo que me parece muy tóxico. Exactamente. Como la última forma así, en plan, como la meta total, es como súper, Dios, Ted, para, y encima para de perseguir a chavalas y luego las desecha súper rápido cuando se da cuenta de que no van a ser. La prueba del Porsche es lo único que le compro a Ted. La prueba del Porsche está muy guapa. La verdad, el Porsche está La muy prueba del guapa, la Porsche. verdad. Es verdad. Pero en el momento en el que alguien no le pasa la prueba del Porsche, le manda a la mierda de una forma muy Pero, fría. A ver, no es Ted el que le manda la mierda, es... No. Es Lily. La que hace la prueba del Porsche Pero es Lily. Ted es un adulto. Ted es un adulto hasta cierto Ted punto, es un ¿vale? adulto. O sea, Vamos a dejar a Ted ya en paz porque ya hemos visto que a Laura y a mí no nos cae muy bien. Pues vamos ahora con Barney. Como el ejemplo de Howard y Bernadette es aún más claro. sí, a ver, Barney sí es algo que se ve muy claro en el avance de los capítulos. Aún así, venga, continúa. Déjame. Continúa, anda. Con Barney, vale, desde el minuto 1 el objetivo de Barney es acostarse con una mujer, tener sexo, al día siguiente olvidarse de ella porque lo único que le interesa en su vida es tener un número más
en las mujeres con las que se ha acostado. Luego al final de la serie eso acaba siendo como una apuesta que hizo con un niño en primaria, que el niño dijo que se había acostado con no sé cuántas mujeres y él dijo, así pues yo con más. Pero que al fin y al cabo lo que hace Barney es reproducir el típico estereotipo, ¿no? de hombre, de hombre que entiende a la mujer y la cosifica como un mero objeto de deseo, y su único objetivo en la vida es obtener ese objeto de deseo, desfogarse y buscar el siguiente, nada más. Es la única forma de entender la vida. Y hay una cosa que sí que es cierto, que luego Barney acaba con Robin, que por cierto, si no habéis visto la serie, a lo mejor es un poco spoiler, pero bueno. Ya tarde, ya. Acaba con Robin y empieza a desarrollar, y ahí como que cambia un pelín el personaje, ¿no? Y se suaviza tanto y demás, pero luego al cortar vuelve a ser lo mismo. A mí, sinceramente, yo creo que esa relación que tiene con Robin no le salva ni supone un cambio total. Y antes de que me mandes a la mierda, un último apunte que no me gusta sobre esta serie es lo mal que se trata la supuesta bisexualidad de Lily. Lily hace muchas bromas, o sea, se hace muchas bromas con que Lily quiere acostarse con Robin. Ajá, sí. Y en ningún momento dices, joder, dale visibilidad. Es como de repente alguien dice, ay, pues este personaje que escribí hace años y del que no hablo de su sexualidad, pues es gay. Es como, no tiene ningún sentido. Si tienes eso y le puedes dar visibilidad a la bisexualidad, ¿por qué no lo has hecho? Y aquí lo único que haces es motivo de burla. Y no solo la bisexualidad de Lily, sino el deseo sexual de Lily. Porque cuando Lily está cachonda y quiere acostarse con Marshall, hay un poco de risas enlatadas y demás, ¿sabes? A mí son esas dos cosas, o sea, es como que tiran siempre a hacer cosas guays, pero se quedan en el carca. Exacto. No acaban de... No sé si querías decir algo, Sí, si a no ver, termino. yo sí quería decir algo, y es en relación, primero con Barney. Es verdad que Barney solo quiere tener un número más y es una persona súper frívola y súper asquerosa. Porque Barney es una persona asquerosa según empieza la serie. Pero también es verdad que no es simplemente eso. O sea, yo cuando veía la serie y veía a Barney, veía una persona triste, veía una persona miserable, una persona que era mazo guay en el bar, pero luego en su casa era una puta mierda, ¿sabes? O sea, poco a poco, a lo largo de la serie, se va viendo que Barney en verdad es una de las personas más jodidas por dentro que hay en el mundo. Y no solo eso, sino que no ha tenido amigos, ha tenido una infancia de mierda, es como que... Eso es una excusa. No es una excusa, es lo que hay. O sea, en el sentido de decir, claro que se mofan de que Barney sea un ligón y el rollo, pero no dicen que Barney por ser un ligón sea el mejor. Si lees entre líneas, o sea, si te ves la serie y la sigues, al final Barney es un pobre hombre, ¿sabes? Literalmente, no es la persona guay con traje, es un pobre hombre. Yo es lo que me quedo con eso. Claro, a ver, Barney es un personaje complejo, pues sí que lo es complejo, pero esos pequeños, o sea, bueno, pequeños no, esos traumas que has tenido en tu vida no van a justificar nunca. Claro. Esa es la cosa. No, pero si no estoy justificando su estoy diciendo que si al final, si hacemos un análisis del personaje, no te puedes quedar solo con el hecho de eso, es como es eso, que puede ser excusable o no, pero no están glorificando tanto como se cree que se glorifica, creo, ¿eh? Pero sí que lo plantean justamente lo que acabas de decir. La excusita de cómo he sufrido puedo ser malísimo. Y eso no es así, amigos. Ahí tienes razón. Tienes toda la razón. Y bueno, voy a terminar ya esta parte porque ¿qué hacemos ahora con esto? Porque yo, por ejemplo, ¿qué hago con esa experiencia que tuve tan positiva de ver cómo conocí a vuestra madre y de Big Bang en la que me reía? ¿Y qué hago ahora que las veo y las odio? ¿Qué hago? Entonces, en el programa anterior pusimos verde a Marie Kondo, así que voy a retomarla, porque como somos así, somos un poco contradictorios y complejos, voy a retomar su método y voy a decir, tú coge la serie y dile, dale gracias por haberme dado estas experiencias tan positivas en las que yo te recuerdo con mucho cariño y te alabo, pero ahora que no te puedo ver porque el sentimiento es bastante negativo, lo que voy a hacer es desecharte. Es recordar tanto lo bueno como lo malo y dejar de volver a verte por muchos refritos que vuelvan a poner en la tele, sobre todo de Big Bang y de cómo conoció vuestra madre, que lo queman en Neox. O sea, es peor que los Simpsons, ¿sabes? Es peor que los Simpsons. También te digo una cosa, mejor que pongan Big Bang y cómo lo conocía vuestra madre, que pongan Casado con Hijos, que es una serie que yo sí que vi, y uff. Sí, ya te vas más atrás incluso. Sí, claro. Y al final, ¿no? Bueno, yo he cogido estas dos, he cogido sitcom, ¿vale? Por el hecho de que más que en ninguna otra serie, las sitcom buscan
esa relación entre el espectador y el personaje y la evolución de los personajes e involucrar emocionalmente al espectador en las vidas de los personajes que se van desarrollando. Y es por eso por lo que había tanto contenido emocional, por lo que quise venir aquí a hacer este ejercicio de exorcización y deshacerme de estas series dándole las gracias, pero deshacerme de ellas porque ya no las quiero. Y es que este ejercicio también lo podéis probar con cualquier otra cosa, con libros, con películas, con personas incluso. Crepúsculo, gracias por lo que me diste, pero ya no. Exacto, es al fin y al cabo lo importante que hay que sacar aquí es reconocer la valía que ha tenido algo en nuestras vidas, pero si en el momento actual no lo tiene, también tenemos que reconocerlo. No tenemos que ocultarnos, o sea, nos estamos mintiendo a nosotros mismos si no reconocemos que ahora ver esa serie para mí es un dolor. Es un dolor y me duele porque antes yo la quería mucho. Entonces es simplemente reconocer que las cosas no van a ser siempre de color de... Bueno, se dice color de rosa, pero es una expresión que no me gusta. Van a ser siempre perfectas porque no es así. Bienvenidos a la vida. A ver, no son perfectas, es verdad que no son perfectas, pero aún así es lo que decías tú antes del K-pop. Al final parece que estás... No, es como demonizar un poco la serie. Es verdad que tiene cosas de mierda, literalmente, como la mayoría de productos culturales que consumimos que tienen un par de años. Al final la cultura no es algo estático y es algo que va avanzando. Entonces, está bien que nos demos cuenta de cierta mierda que tiene. Pero hostia, cabrón. Hay cosas que están muy bien, tío. O sea, por ejemplo, a mí el personaje de Robin, tío, es un personaje que me parece la hostia en sí. ¿Sabes? Es una persona, no sé, súper independiente. Y o sea, lo que vienen a ser las historias de Robin me flipan en sí. Y luego la sexualidad de Lily, a ver, no es que Lily sea bisexual, yo creo que no es que sea algo del personaje, yo creo que es simplemente una gracieta, como cuando tú tienes un amigo que está bueno y de repente dices, ¿qué te pasa, colega? O una amiga, ¿sabes? Que seguramente haya pasado, a mí por ejemplo me ha pasado más, de repente ves a una amiga que, yo qué sé, que se ha cortado el pelo, ha hecho algo, no sé qué, y le dices, ¿pero qué coño? O sea, en plan de decir, ¿sabes? No creo que sea bisexualidad en sí, sino simplemente la gracieta de cuando a un amigo, pues... Porque es tu amigo, no por ser mujer, sino por ser su amiga, más que nada. Pero vuelvo a lo mismo, Rodri. He agradecido ya... Yo ya he superado cómo conocí a vuestra madre. Al menos para mí, cuando digo esto, tened siempre en cuenta que es una opinión mía y que cuando la digo es para mí. Si vosotros os identificáis, pues... Ole vosotros. Pa'lante. Exacto, pero al fin y al cabo es reconocer que cómo conocí a vuestra madre tiene cosas buenas, me ha hecho muchísima gracia, lo he disfrutado mucho, pero ahora ya no es lo mismo. Y si me miento a mí mismo y digo quiero volver a ver la serie porque la voy a disfrutar igual, me estoy mintiendo a mí mismo diciendo, Javi, vas a volver a ver a Barney y a Ted y es que vas a pagar la tele. Además luego, tío, a Ted... Si es que al final estoy de acuerdo contigo, o sea, si te digo que no me pasa es que te duele, venga. Claro que me duele, joder, ¿cómo no me va a doler, oír. tío? Si me la vi como 2 o 3 veces en su época, joder. Pero, tío, ya está, se acabó. Son sentimientos al fin y al cabo y cuesta, no es un proceso tan fácil como gracias, hasta luego, ya, chao. obvio. Así que nada, así que lo vamos a dejar aquí porque nos ha quedado un programa un pelín largo. Al final con esta sección mía. Y caótico. Y caótico, sí. Bienvenidos Pero a la bueno, al anarquía. final, como dice Meñique, ¿no? El caos es una escalera. Meñique dice muchas cosas. Y es un no le hagas cabrón, caso, ¿eh? no te Qué cabrón, fías un Meñique, cero de sí. Meñique. Pero bueno, ¿Qué destriparemos la semana que viene? O sea, estamos últimamente es que no paramos, tío. No, A machetazo limpio. Así que nada, muchas gracias por habernos escuchado. Si os hemos destrozado cosas, pues nos la decís. Nos odiáis, pero ¿Queréis? por redes sociales, ¿vale? Nada de buscarnos y agredirnos ni Declaraciones de amor, sí. Nada de enviarnos los geos a nuestra casa. Y por supuesto, si queréis compartir experiencias de cómo ha dolido ver una serie y que no sea igual que cuando la visto por primera vez, porque es peor, ha empeorado, o si tenéis más cosas que apuntar sobre el K-pop o estáis en contra, bienvenidos o la hemos seáis. liado muy parda. O la hemos liado pardísima porque no hemos hablado de esto. Por supuesto, para completarnos nos lo podéis decir por redes sociales. Y nada, yo creo que hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, amigos. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Oh, yeah.